les voy a pedir que tienen un correo grupal, me imagino. Y voy a utilizar de todas maneras ese correo para mandar algo del trabajo. Este es la presentación, que es lo que les voy a ahorita, la presentación del programa de trabajo. Es el curso de dasometría, que ustedes pueden verlo por aquí. Está programado más o menos para 80 horas. Es un curso teórico-práctico, muy amplio. Su servidor, como titular del curso, aquí le quitamos nos lleva una J, lleva un punto, y una mención muy especial al maestro Carlos Francisco Román de la Vega, que es quien durante más de 30 años fue titular de este curso y con el cual nos incorporamos a dar el curso desde por allá de 1985. Como ustedes sabrán, el ingeniero Carlos Francisco Román tuvo a bien adelantársenos en el camino de la existencia en este planeta y se nos fue el año pasado, por ahí ya va a ser un año, pero pues un reconocimiento al maestro Román, que es quien ha generado la mayor parte del contenido de este programa. Y entonces vamos a ver qué es lo que vamos a tener aquí en el curso de dosometría. Este es un curso a nivel horizontal relacionado con materias como estadística y formación de campo, que ahí vamos a tener mucha interrelación con ellos, más con estadística a nivel teórico en la parte final, intermedia y final del programa. A nivel vertical se relaciona con evaluación de recursos y forestales y silvicultura. Evaluación de recursos forestales entendida como un concepto grande de manejo forestal, administración de recursos forestales. Digamos que la dasometría es la fuente de información básica para la toma de decisiones en la administración de recursos forestales. El curso teórico práctico con mucho apoyo instrumental y la formación que tenemos nosotros aquí es de tipo diferencial. Nos vamos a tener que especializar en algunas cosas. Esto que ustedes pueden leer aquí, la correcta administración de los recursos forestales requiere para su planeación y ejecución de información tanto cuantitativa como cualitativa, y a eso se le denomina inventario forestal, con el cual se utilizarán algunas leyes para determinar cuáles son las características del bosque y de ahí definir o tener elementos para definir sus usos productivos adecuados. Voy rápido. El curso dice por acá que tenemos algo de insuficiencia en las redes, pero no tengan problema en verla. El curso de dendrometría y epidometría, que son las dos partes que constituyen la dasometría, y algunos consideran que también inventarios o monitoreo, como ustedes le llamarán en su curso, son básicas para cualquier profesional forestal que se llame ingeniero de restauración, ingeniero industrial, ingeniero forestal en general. El curso de dasometría se imparte en el segundo semestre de cuarto año y esperemos que sean buenos elementos los que se obtengan para manejo, para monitoreo y para toma de decisiones en silvicultura y en todas las demás materias que tienen que ver con la actividad forestal. Vamos a revisar aquí un poco más la introducción, que esas las voy a dejar hasta ahí, caray. ¿Me siguen escuchando? Ya no. Sí. Bien. Miren, el objetivo general del curso será determinar el volumen de los árboles y de sus partes para evaluar la existencia de madera en rodales y bosques, el crecimiento e incremento de árboles, rodales y bosques, así como evaluar la magnitud y volumen de los principales productos forestales, señalando sus relaciones con el ambiente y con el manejo de los recursos forestales a través de la utilización de instrumentos y la aplicación de metodologías y técnicas de medición, cálculo y estimación. Si ustedes se dan una paseadita por el objetivo,
cada una de las palabras implica una gran cantidad de información y conocimiento para desarrollarlos. Y en eso nos vamos a especializar. Algunos de los objetivos particulares que tenemos aquí: aplicar los métodos y técnicas para la medición de dimensiones, utilizar los principales instrumentos para la determinación de dimensiones de los árboles, aplicar principios matemáticos para la construcción y la propia medición, definir y aplicar métodos y técnicas de cuantificación forestal, que es un poco relacionado con inventarios, definir los elementos que determinan el comportamiento del crecimiento de los bosques y árboles y masas forestales. El crecimiento está determinado por muchos factores, aquí tendremos que ver los principales y los que más se puedan. Aplicar los métodos y técnicas para la determinación del incremento de los bosques y de los árboles, así como de sus partes. Y aplicar principios matemáticos en la elaboración de modelos de crecimiento de los bosques. Tenemos un conflicto porque, por un lado, hay una tendencia de decir que debemos ser gráficos, o sea, hace que nos vayamos a cortar o sembrar arbolitos, y por otro lado hay alguna tendencia, alguna corriente de opinión que dice que debemos ser muy analíticos y para eso se requieren modelos, estadística, se requieren datos. Y ahí nosotros nos vamos a inclinar más bien por la segunda parte. Los temas que vamos a ver en general son estos. La primera parte, que son generalidades, definiciones, algunas unidades de medición, algunas nociones matemáticas que tenemos para hacerlo. Y la idea es, con este contenido, estandarizar los niveles de información básico que requerimos para el desarrollo de nuestro trabajo en la medición y en el análisis de datos en cuestiones forestales. Un segundo tema, que es ya la medición de árboles. Empezamos con medición de alturas, luego medición de diámetros, medición de corteza, medición de secciones transversales, de árboles y masas forestales. Un tema muy particular, que es propiamente el corazón de la exposición del maestro Roman, sería el tema de radascopia, y bueno, pues vamos a intentar darlo ahí. Les debo de decir, para medición de árboles están destinadas 18 horas, solamente el concepto, los términos de radascopia estaríamos necesitando mínimamente 9 horas. Es un tema muy trascendente. La radascopia es una técnica de medición que puede resolvernos muchos de los interrogantes, de las interrogantes que se postulan en la medición forestal. Y de ahí nos brincamos al capítulo 3, que es la ubicación de árboles fusticitrosas, que ya son productos obtenidos o productos elaborados a partir de los árboles, de las ramas y de sus partes. Estos son árboles fusticitrosas, en donde vemos tipos dendrométricos, la ubicación obviamente de todas las partes de los árboles. Y viene una cosa que no está aquí, pero que está presente, es la ubicación de algunas variables, por ejemplo, biomasa, para ustedes que son de restauración, y que es una tendencia, una moda, podríamos decirlo, en los últimos 15, 20 años, de la determinación de biomasa, la fijación de carbono, la determinación de la capacidad foliar, la medición de la productividad por medidas que tienen que ver con el área foliar o la cantidad de oxígeno que producen los árboles. Todas esas variables también tendremos la oportunidad, dado que hay la necesidad de saber cómo es que se determinan. Y de ahí nos vamos a un análisis de los datos que se pueden tomar y que sirven para la planeación de inventarios posteriores, que es la elaboración de tablas de volúmenes en su amplio rango. La construcción, desde la definición de objetivos hasta las técnicas e interpretación de los mismos, lo cual incluye algunos métodos gráficos, algunos métodos de regresión. De aquí ustedes ya vayan reconsiderando su nivel de aprendizaje, tanto en estadística como en el otro curso que llevan por ahí de informática, para revisar métodos gráficos de análisis de datos y técnicas de regresión. Diríamos nosotros que hasta el capítulo 4 que acabamos de comentar es la parte estática de la dasometría, es decir, la parte que corresponde a la dendrometría, aunque todavía hay por ahí una partecita que es la ubicación de productos
elaborados de madera cerrada, de celulosa, de maderas procesadas. A partir de aquí ya entramos a las partes epidométricas, a la parte donde se mide el crecimiento de los árboles, donde se mide la producción de estos mismos y quizás también la relación que tiene con otros elementos. Y entonces entramos o empezamos con un capítulo 5 que se refiere a las bases biológicas del crecimiento, y ahí vemos fenología y fenometría, algunas cosas que tienen que ver con dendrocronología, como son los anillos anales de crecimiento, y los principios de fotosíntesis, respiración, sucesión, competencia, tolerancia, cosas de esa naturaleza que es la biología del crecimiento del árbol. Después de eso, ya entendiendo cómo crecen los árboles, nos iríamos al crecimiento e incremento, a la medición de estos incrementos. Y para eso, pues básicamente usamos una técnica que es la de análisis troncales. Básicamente la que hacemos, y por ahí de refilón revisamos alguna otra. Y después nos vamos ya a las masas forestales, que es el mecanismo que se requiere ya en la planeación del aprovechamiento de la producción. Y aquí tenemos algunos métodos para el incremento y recubrimiento de las masas forestales. Dentro de esos tendríamos algunos que usan el árbol como fitómetro, es decir, como medición de los procesos fisiológicos, el índice edáfico de sitio y algunas cosas de calidades de estaciones para ver clasificaciones de masas. El capítulo 8, que sería prácticamente con el que terminaríamos, que son algunas metodologías para conocer el incremento y la dinámica de las masas forestales, en donde vemos cómo calcular, cómo medir o planear un inventario y luego cómo usar esos datos para calcular cuánto crece un bosque y cuánto de eso podemos aprovechar. Podríamos decir que esto es el manejo de los datos para generar estas herramientas. Y bueno, estos son los 8 temas en los que hemos considerado el programa de dasometría y que para efectos de esta condición especial que estamos de la pandemia, estoy por proponerle a la subdirección académica, dado que estamos empezando el curso, lo vamos a empezar de manera virtual, en algún momento, espero yo que muy pronto, tengamos una oportunidad de vernos ya físicamente, porque lo que sigue es la metodología. La metodología propuesta es un curso presencial, donde tenemos mucha interacción. Vamos a tener que considerar que hay 8 o 9 prácticas de campo por realizar en este sentido. Y entonces, pues vamos a tener que modificar un poquito todo este asunto de metodología. Tenemos un esquema de trabajo que hay que resolver alrededor de 8 o 9 laboratorios, que va a ser la base bajo la cual nos vamos a basar en este momento, de tal manera que vamos a empezar con información que yo les doy, trabajos que ustedes tienen que desarrollar, y la sesión del miércoles que tenemos la vamos a programar y va a ser básicamente para dudas y comentarios que tengan que hacer sobre el trabajo desarrollado. Para infortunio de todos ustedes, disculpen ustedes, pero son los gajes de estar en ambientes inapropiados. Les decía entonces que para efectos de estas temporalidades, les voy a facilitar material, para eso los correos, este mecanismo podría ser el otro, pero prefería hacerlo por el correo, que es la parte que más conocemos, más de a pie. Hablaríamos de materiales y ustedes lo revisan, lo hacen partiendo como cuestionarios o laboratorios. Las dudas que tengan las planteamos en la sesión del miércoles. Si es necesario, planteamos otras sesiones en el resto de la semana y nos vamos resolviendo este asunto de manera mucho más, le llamaban antes autodidacta, mucho más de trabajo en campo, digo en personal, y esperemos que tener la oportunidad de precisar todos los conceptos y métodos que haya que desarrollar en su momento. Entonces eso es en cuanto a la metodología. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, por favor, puede hacerlo.
¿Sí están por ahí? ¿Todo bien? A ver, vamos a ver. Kevin Alejandro Santiago anda por ahí. Kevin, si está por ahí, abre su micrófono y me dice qué le parece. Sí, solo una pregunta. Dígame. Para los cursos que se iban a dividir, ¿cuál es la finalidad? Que se iban a dividir, no entiendo. Ajá, en secciones de epido y dendrometría. Miren, no tengo noticias de este caso. Tradicionalmente el curso de dasometría, bueno, lo empecé dando yo desde su origen y después por algunas razones ya no me lo estuvieron asignando y lo daba alguna otra persona. Para cuando esa asignación se la hacían al maestro Roman, el maestro Roman se especializaba más en dendrometría y entonces me pedía o nos poníamos de acuerdo y él daba la parte de epidometría y yo daba la parte de dasometría dentro del mismo curso. El curso se divide en los dos conceptos, tanto la de epidometría como la dasometría más inventarios, y ahí en ese momento se decía que se dividía el curso en dos profesores que imparten el curso. En este caso, y de hace algunos 4 años para acá, no se ha dividido el curso en ese sentido. Tenemos la dasometría, que se divide, o las partes que componen la dasometría son epidometría y dendrometría, más algunos inventarios. En este caso, todo el curso lo daré yo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Qué tal si le preguntamos a Geieli García? Perdón, profe, ¿qué dijo? ¿Qué tal están las tortitas? Perdón, pues está bien y pues no hemos llevado este curso, entonces queremos aprender de todo y como pues usted ya lo tiene. Pues el problema que tenemos va a ser que vamos a tener que adaptarnos de manera muy drástica a estas condiciones y van a tener ustedes que aprender casi por su cuenta. En este caso, creo que la misma herramienta nos permitiría interactuar casi al nivel o más máximo a nivel de inductor. Incluso en algunas preguntas va a estar medio complicado el mostrarlos, pero se intentará. Entonces vamos a intentar aprender. Sí, es un curso de los básicos, de los más importantes, consideramos dentro de la formación forestal, que desafortunadamente por otras cosas, pues se me viene asignando hasta este momento. El oficio que tengo es fechado el 24 de agosto, yo lo recibí el 29 de agosto, y de ahí pues a moverse un poquito con las capacitaciones y las demás circunstancias. Estamos con tiempo muy lamentablemente para ustedes, muy corto. Sin embargo, estoy por proponerle, les decía yo, a la académica, que de las 8 prácticas son 2, las resolvemos con 2 salidas a Suquiapan de 2 días. Normalmente es como las hacemos. Pero de esas 8 prácticas hay una que ustedes, la que implica el análisis de crecimiento, que esas se llevan unas 8 horas en la toma de muestras y otras 4, 5, 6, 4 o 5 horas en la toma de datos. Pero pues intentaremos que sea resuelto esto de la mejor manera. Rafael Luna Álvarez anda por ahí.
Luna Reyes, perdón. Sí, aquí estoy, profesor. ¿Algún comentario? Eh, pues no, ningún comentario, ninguna duda realmente, pero pues ojalá que sí podamos realizar las prácticas porque parecen ser una parte muy importante dentro del programa, Y para la formación forestal también, ¿eh? por supuesto. Muy bien. Voy a continuar con la presentación. Después de algunas cosillas viene la evaluación. Ahí no le vamos a hacer mucho caso. La evaluación que tenemos por metodología y por la convicción que tenemos ahora de estos medios. Les digo, yo no soy fan precisamente de estos medios, soy enemigo de las cosas virtuales. Bueno, no tanto como enemigo, ¿verdad? Pero sí no. Educación a distancia, autodidactas, y no recuerdo qué más calificativos le pusieron. Ellos mismos reconocieron en una evaluación muy superficial quizás, pero tenían una gran desventaja con respecto a los que habían tomado los cursos de manera presencial y directa, aún y siendo los cursos con los peores profesores, como era el caso de su servidor. Entonces, esa es una de las razones, y esta calificación o ese procedimiento nos dice que los exámenes no van a ser tan significativos. Los exámenes aquí nos dice que el que saque arriba de 80 hará dos exámenes parciales. El que saque arriba de 80 y se va a un examen final parcial, y el que no se va a un examen final global. El examen normalmente anda contando o contribuyendo entre un 60 y un 80% de la evaluación final del curso. En este caso, por las circunstancias, creo que tendremos que bajarlo entre 40 y 50. Pero tenemos que ser muy quisquillosos en cuanto a la presentación de trabajos, el material elaborado, etc. Y obviamente, pues, conscientes ya de que el nivel de asimilación va a ser muy complicado. Pero, pues, depende básicamente de ustedes, pues. Digamos que de parte de un servidor, pues voy a hacer lo humanamente posible, y ustedes tendrán que usar hasta lo imposible para lograr una buena asimilación del curso. Y entonces la evaluación, pues vamos a estar evaluando cada uno de los trabajos, cada una de las actividades que se estén desarrollando. Y bueno, no podemos, dado los esquemas estos, salvo esto que estoy haciendo de preguntarles aleatoriamente dentro de la presentación, checar si es que alguien se va por el cacahuate, por las sillas o por el mundo. Vamos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente aspecto a considerar, aquí ven la distribución de exámenes. Trataríamos de hacer un examen, un cuestionario, para que se vayan dando cuenta de qué es lo que debemos de saber y qué es lo que de eso medianamente sabemos. Pero eso se los puedo preguntar y básica, y entonces empezamos con las curiosidades. Aparece por aquí en el tercer lugar, no por ello menos importante, ¿verdad? No está en cuestión en orden de prioridad. En primer lugar aparece el libro, digo, caray, es que son todos de Roma. Es el quinto. Este librito
si pueden darse 2 minutitos y me mandan sus correos grupales al teléfono celular que tienen. Si lo tienen, si no lo tienen por ahí, se los doy para todos aquellos que en algún momento requieran de alguna consulta existencial. Es el 595-108-5039. ¿Lo anotaron? ¿Lo puede repetir, por favor? Les voy a hacer a intentar escribir por aquí. Es el 595-108-5039. Miren, tenemos aquí la opción de un chat. Yo no tengo cámara ni micrófono. Delgado, Lugo, Andrés. Creo que ya todo el mundo ha estado en estas series de charlas, conferencias, clases. Activamos el chat, ahí tenemos otro mecanismo para cualquier nota que quieran hacer. Entonces les decía yo que está el librito, es el de Román de la Vega y Hugo Ramírez Maldonado. Les he pedido a los jefes de grupo que me mandan al teléfono ahí el correo grupal que tienen. En un ratito más me voy a permitir compartirles en archivo el programa del curso, el libro este, que es ya viene una edición del 2014 probablemente, en donde ya no aparece Jorge Luis Treviño, ya nada más es Román y Hugo. Y aquí la ventaja de esto es que ese libro lo van a tener todos ustedes porque es nuestro libro de texto. Para dentro de 5 semanas más o menos, ese libro de texto lo debemos de haber repasado de la primera página hasta las últimas 20-25 páginas que tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Brenda Saraí, ¿qué opina? Sí, profe, estamos de acuerdo. Pues como dicen luego los que son rebeldes en este caso, y si no están de acuerdo, creo que va a ser poco difícil que lo cambien. Entonces vamos a tener, y de una vez considérenlo, el libro de texto es el libro de dendrometría de Román. Nosotros antes lo presentábamos como el libro de dendrometría de Hugo, Paco y Luis. Aunque ustedes como son de Moemio, no sé quién para acá, Hugo, Paco y Luis son los patos, los 3 ricos patos de McDonald's. No es cierto, de McDonald's, no. Ya ni sé de quién era. El pato Donald. Pero ya nada más es de Hugo Ramírez y de Román de la Vega. Y ese libro, todo el contenido del curso, de la primera parte del curso de dasometría, con excepción de una parte al final que es de inventarios, la parte muy al final, ese libro de texto y es lo que tenemos que ver en el curso de dasometría. Entonces, en un ratito más, en el correo que me manden sus compañeras, les haré llegar esos 2 elementos. Y también les haré llegar
el primer laboratorio de esta sesión, el laboratorio de dendrometría, que se refiere a conceptos básicos y probablemente se me ocurra algo de unidades de medición, que serían los términos que tenemos en la primera unidad de nuestro temario. Ahorita regreso, si gustan, con ellos. Dentro de la literatura complementaria que tenemos aquí, tenemos a este señor Assmann, que es el principio de rendimientos forestales. Y tenemos, ese es uno de los buenos, y tenemos otro que podrían ser ustedes consultados por ustedes, que es este de Bruce y Shoemaker, que sería de los más medición forestal. Tenemos otros textos, que es este, por ejemplo, que está accesible por ahí en algunas páginas, Mensura Forestal de Prodan, Peter Cox. Y acabo de encontrarme, si ustedes revisan en su internet, hay 3 libros, cuando menos, de dasometría. Uno de ellos, a lo mejor hasta también se los comparto, dice Dasometría, apuntes de clase y guía de prácticas, y hay otro que se llama Prácticas de Dasometría. Les debo de decir, muy a mi placer, que en los últimos años los sudamericanos, Colombia, Argentina, Chile, pues se han visto muy bien en el desarrollo de cosas en medición forestal. La División de Ciencias Forestales, creo que estamos viviendo una buena época porque estamos sentaditos en consecuencia de varias cosas que se han hecho, y bueno, no figuramos. Pero este libro de Roman y Paco y Luis creo que han servido como base y se han desarrollado muy novedosas cosas por allá. 2 de estos textos, uno es de Colombia, el otro es de Argentina, y hay unos de Chile. Y hay uno que aparece en CONAFOR, que también es argentino, me parece. Entonces, si ustedes les dan por ahí la dasometría, también hay un buen material de apoyo. Pero nosotros, para estos efectos, vamos a ver que el libro que nos vamos a basar para la segunda parte del programa. ¿Siguen viendo la pantalla del programa? Perdón. Sí. Sí, se ve, profe. Perfecto. Entonces, para la segunda parte, que es la parte de epidometría, lo que vamos a estar viendo va a ser vamos a utilizar un librito que no aparece aquí, pero que en su momento, lo vamos a tener. También ya está digitalizado, entonces es una gran ventaja que tenemos. Lo estuvimos intentando durante 14, 15 años el digitalizarlo. Fuimos logrando parte por parte hasta que apareció por ahí nuevamente el maestro Roman y nos lo hizo posible. Entonces se los voy a poner. Díganme si ven ustedes que se escribe. ¿No se ve que se escribe? Bueno, es un librito que se le atribuye a Dusan Klepak y se llama Crecimiento e Incremento de Árboles y Masas Forestales. Y para su mejor información, hay otro librito escrito ya en México por Silvia del Amo y por... déjenmelo. Lo encuentro.
Ya no me lo encontré, pero es uno que se llama Crecimiento e Incremento de Árboles y Masas Tropicales. El de CLEPAC es sobre bosque de clima templado frío, de hecho es para pinos de por allá de Croacia. Y el otro, el de Silvia del Amo y compañía, es para bosques tropicales de México. Hay 2, 3 artículos por ahí interesantes. En un material que les comparta por ahí despuesito, se los haré llegar de manera completa. Este de árboles y masas tropicales no lo tengo digitalizado, pero seguramente encontraremos alguna manera de compartirlo. Y entonces sean los 2 textos de base, el de dendrometría de Hugo Ramírez Maldonado, de Carlos Francisco Román de la Vega para la primera parte, y el de CLEPAC complementado con algún otro de la parte epidométrica del curso. Esos 2 textos, el primero tendríamos que abordarlo casi en su totalidad y el segundo en un 70%. Así es que pues el trabajo va a ser intenso, va a ser arduo y esperemos que sea muy, muy preciso. Ese sería el programa del curso. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo que hacer, regresaría, si no, para regresarme a donde decíamos de la primera parte. ¿Algún comentario? Buenas tardes, profe. Disculpe, ¿cree que sí nos puede enviar alguno de los libros? El día de hoy les mando el de dendrometría. Y el de CLEPAC lo preparo para la siguiente, una reunión siguiente. Ok, gracias, profe. Reinaldo Isaí Sánchez García. ¿Qué nos dice? Buenas tardes, profe. No, pues no me quedó ninguna duda. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, miren, me regreso brevemente así con la violencia que estas cosas caracterizan a la primera unidad que se refiere a las definiciones. Para eso tenemos por ahí un material también que quisiera ver, déjenme ver si lo puedo abrir. Ahora están viendo un programita que dice una pantalla de Universidad Autónoma de Chapingo de asometría. Sí. Muy bien. Esta presentación seguramente no se las voy a poder mandar porque está bastante pesadita, pero les voy a mencionar aquí algunas cosas. Miren, la primera parte es el concepto de dasonomía para llegar a la dasometría. Y aquí lo que ustedes ven es una clasificación o una división de la dasonomía, como la ciencia del bosque. Voy a hablar de manera casi coloquial, de la manera muy de a pie, para hacer referencia a estas cosas. Y nos vamos rapidito, y ustedes a la hora de ir leyendo tendrán que ir precisando y hacer lo más ampliamente posible los conceptos. La dasonomía se entiende así de manera coloquial, digo, como la ciencia del bosque. Si nosotros nos vamos un poquito más a la parte técnica y la parte científica, diríamos que la dasonomía es aquella ciencia que se encarga del estudio de los bosques desde el establecimiento, regeneración, cosecha, productos, mecanismos de control,
mecanismos de competencia, de tolerancia, de sucesión, hasta el aprovisionamiento de satisfactores o de bienes y servicios a los seres humanos. La taxonomía como tal, así la ciencia del bosque, todo lo que tenga que ver con el bosque, tiene que ver con la ciencia llamada taxonomía. Y esa ciencia, hay un fulanito que la clasifica, hay varios autores que al estudiar o al tratar de identificar la taxonomía, la clasifican de diferentes maneras. Nosotros vamos a tener aquí básicamente esta, que es de un señor, no aparece por aquí, pero él se apellida Graham, H-A-N. Y ya es viejita esta definición o esta clasificación, pero es de las que más nos ajustan para nosotros. Y aquí podemos ver que la taxonomía Graham la divide en dos partes, una que es la básica y otra que es la aplicada. En la básica se va todas las ciencias básicas, dentro de ellas dendrología, ecología, anatomía, fisiología, genética, y como hace algunos años se acostumbraba, todas forestales. Aunque nos encontraremos todavía con que la dendrología no puede ser forestal, porque ya dendrón ya lleva la parte forestal, pero pues ecología sí, anatomía también de la madera, fisiología forestal también podría ser. Y por el otro lado tenemos las ciencias aplicadas. Dentro de esas ciencias aplicadas, Graham divide en tres áreas aplicadas para la taxonomía. Una de ellas es la producción, otra la protección y luego la administración. Y dentro de las partes de producción se encuentra silvicultura, reforestación e inventarios y taxometría. Es decir, que para este caso, en la ciencia forestal que se encarga del área de producción, tenemos una base y una necesidad muy fuerte de conocimientos taxométricos. Y la taxometría todavía la divide de manera muy escueta en la dendrometría y la epidometría. Esa es la definición de Graham. Cómo ubicamos a la taxometría dentro de la taxonomía, como una ciencia aplicada dentro del área de producción taxonómica. Y aquí tenemos otra manera de revisar el encuadre de la asignatura, cómo nos relacionamos o por qué es importante y decimos que la taxometría es el Alka-Seltzer, el sal de uvas de la ciencia forestal. Pues porque hacia abajo tenemos un sustento que nos da razón de ser, basados en ciencias básicas como la edafología, topografía, estadística, la fisiología, la meteorología. Algunos de nosotros pensaríamos, oye, pues ¿para qué estudiar topografía allá en preparatoria? Pues precisamente para hacer algunas diferenciaciones en el crecimiento, en las dimensiones de los árboles que van a reflejarnos en los productos que ellos podemos obtener. Y entonces por ahí encontramos la taxometría, que es la base de una cosa que aquí este autorcito, que es un chileno, de donde toma esta figurita, nos dice que es la defensa del bosque. Esto es protección, básicamente. Restauración. ¿Cuál es la otra palabra que usan mucho ustedes? Protección, restauración, mantenimiento y no sé cuántas más. Tenemos aquí una cosa que para nosotros es silvicultura, acá ellos le llaman como selvicultura, los aprovechamientos forestales, la tecnología de la madera, que siempre se han ido por ahí porque la industria en algún momento ha determinado el desarrollo de las actividades. Y bueno, lo hablan con tal precisión que es tecnología de la madera. Ustedes, entiendo, no sé si llevan tecnología de la madera o anatomía de la madera, pero alguna de esas, ¿quién me puede decir? Esteban, Martín, ¿llevan anatomía de la madera, tecnología de la madera, alguna de esas? Esteban, Martín, no le escucho. ¿Llevan anatomía? ¿Alguien le escucha lo que dice Esteban? No, No se escucha. Te escucho A ver, muy María bajo. Fernanda, usted diga, ¿nos llevan anatomía de la madera o tecnología o alguna de ellas materias? no, actualmente no, pero creo que más adelante tampoco. No, no la llevaremos. No llevaremos nada de eso. No llevan nada de eso. No, No. ni anatomía ni tecnología.
Muy bien. Pues entonces tendremos que aprovechar y meternos con un poquito más de profundidad. Me lo recuerdan ustedes cuando veamos fenología y biología del crecimiento en altura en algo que se llama relaciones del clima con las características de la madera. Bueno, pues ese es el caso de tecnología de la madera, que todos ellos, y más todavía, dan o sirven de base para la ordenación de montes. Y la ordenación de montes tiene que ver con el manejo forestal, con la administración de recursos forestales. Que el manejo forestal, compañeros, la ordenación de montes no solamente tiene que ver con la tecnología de la madera y el aprovechamiento de productos maderables. El manejo del bosque tiene que ver con con el aprovechamiento, la utilización de los productos del bosque. Y dentro de esos productos, el producto maderable es uno de ellos, los productos no maderables son los otros. Y dentro de estos no maderables, pues hay una cantidad enorme de productos que se pueden obtener. En lo particular, seguramente alguno de ustedes ya se habrá preocupado por esas curiosidades y sabrá que yo me dedico especialmente a productos no maderables. Dentro de estos no maderables, la resina de pino. Un programa de manejo incluye todos esos programas, cosa que nos han hecho creer por el desarrollo mismo de las actividades de muchos forestales egresados, de que la ordenación de montes y la actividad forestal solamente es aprovechamiento de madera, y por eso en algún momento se les ha llamado talamontes o aprovechadores del bosque. No, la actividad forestal también implica el aprovechamiento de otros productos, como puede ser el oxígeno, como puede ser el heno, en algunos predios se produce, la tierra de monte, los hongos, la resina, el copal, en ecosistemas de zonas áridas, la fibra, el enequén para la península yucateca. Todos esos son productos forestales que deben estar incluidos en un programa de manejo, el cual requiere previamente a ese planteamiento de esquema de manejo cierta ordenación, y para la ordenación pues necesitamos un cúmulo de conocimientos que están basados en la medición, análisis e interpretación de los datos de cada uno de los árboles que constituyen esas masas forestales. A ese nivel de importancia estamos hablando de la dasometría, y por eso es que pues me preocupa un poco el que tengamos este mecanismo de apropiación y tan tarde. Trataremos, insisto, de irle corriendo. Algunas definiciones las voy a mandar. Esta es la dasometría, parte de la estereometría que ocupa. Y si no, les digo, están en los textos ahí con el maestro Roman y con el doctor Ramírez Maldonado, que si ustedes no lo saben, todavía hasta lo tenemos. Tenemos el honor de que sea nuestro profesor y actualmente titular de una oficina por ahí en la dirección académica con mucho potencial. Un término similar al de medición forestal es de forest mensuration o forest mensurement en inglés. También hay un término en alemán, ándele, aquí está, Messung der Waldes. Yo no hablo alemán, pero así como medio suena, medición de masas. En general, la medición forestal o dasometría para nosotros va a ser este concepto que tenemos, parte de la dasonomía o ciencia forestal que estudia la medición de los bosques o de sus productos a través de las dimensiones de sus elementos, considerando como tales a los árboles, a las partes de estos que sean aprovechados de alguna manera. Curiosamente, esta definición es dada por un colega forestal que también todavía tenemos la gracia de que siga por ahí circulando, el ingeniero Avelino Villasalas, que lo escribió en 1971 y que fue profesor de bosques también. Aquí seguimos con algunas definiciones y la complementamos con Anushin y modificada para Roman en el caso del curso. La medición forestal, la dasometría, será aquella ciencia que implica la determinación de volúmenes de árboles completos y de sus partes, las existencias de madera en rodales, la edad y el crecimiento de los árboles individuales y de los rodales completos, así como la magnitud y volumen de sus productos. Esa es la definición de nuestro curso, dasometría. ¿Alguna duda o pregunta?
¿Qué nos puede platicar Alejandra Cepeda? ¿Qué nos dice? Alejandra. Parece que no está Alejandra, ¿verdad? Daniela Aide. Aquí estoy, profe. ¿Qué le parecen esto de las definiciones? Se me parece muy completa, se parece mucho a la del libro de gasometría de Román de la Vega. ¿Ya vio el libro de gasometría? Sí, nos lo estuvieron mandando por partes, no estoy segura de quién, pero nos estuvieron mandando a leerlo por partes. Ah, vaya, o sea que ya tenían alguien que les estaba induciendo a leer este libro. Sí, igual yo creo que ya se lo mandé a mi grupo completo, no sé si alguien lo revisó, pero mi grupo ya lo tiene o ya medio lo vio. Oiga, eso me pone a revisar un poquito y qué bueno, porque si no, pues vamos a tratar de optimizar el tiempo. ¿Ustedes tenían alguien que les estaba dando el curso o empezó a darles el material cuando menos del curso? Empezaron a mandar capítulos del libro, pero no estoy segura de quién. ¿Sería algún profesor conocido o desconocido? Debe tener ahí. Se los mandaban vía correo. Creo que se lo mandaron a Sí, su fue el profesor que acaban de contratar. Creo que se llama, se apellida Lerma Serna. Lerma Lerma Serna. Sí. Para ver si hasta dónde nada más les mandaba el libro y ya con eso. Sí, fue lo único que hizo, como mandarnos a leer, pero hubo cosas como que se nos complicaban y no teníamos a quién preguntar, entonces... Oh, ok. Entonces, de todas maneras, en un rato más les mando el libro y ahí están todos esos conceptos con bastante soltura. Sí, y en cuanto a las diapositivas, ¿no podría mandárnoslas como PDF para que no pesen tanto? Lo intento de todas maneras, ya lo intenté en alguna ocasión y por mis habilidades bastante limitadas en ese sentido, es que no lo podía enviar. Y además, porque es material hecho por gente como ustedes. Entonces, por eso también en algún momento, pero lo voy a intentar, si no, de todas maneras, les digo, es el contenido que está en el libro. Ok, gracias, profe. Muy bien. Entonces, esta sería la definición que en su momento estaríamos considerando para la gasometría por el curso. Y como bien dice aquí, si buscamos el libro de Anuchin, este tiene esos conceptos, y a Román y Ramírez le pusieron por ahí una pequeña partecita que es básicamente de complemento en los árboles y rodales. Bien, de alguna revisión bibliográfica que tenemos aquí, que también obviamente está en el libro, algunas cosas de interés que pudiéramos nosotros mencionar son, por ejemplo, un trabajito que ahora es una tarea, es un trabajo de una práctica, construir una tabla de volúmenes. Y esa tabla de volúmenes se construye por primera vez de manera formal en 1804, hace 216 años. También tenemos, hay otro fulano que me interesa mucho, que lo veamos, que es otro
que lo tenemos por acá. Ya me pasé. Este amigo, Heinrich von Cotta, un poquito después de la construcción de la tabla de volúmenes, genera una cosa que todo el mundo conoce, ya ustedes ya pasaron por prepa y vieron una materia ahí que se llama Introducción a la Economía y cosas de esa naturaleza, una cosa que se llama fórmula de interés compuesto. Esa fórmula de interés compuesto se utilizó para la evaluación económica de los rodales y de las masas forestales y fue desarrollada por Heinrich von Cotta allá por los 1800 y piquito. Y me interesa mucho que tengan en mente a este señor que construyó la primera tabla de volúmenes, porque antes que eso tuvo que medirlos. Y si ven por acá la primera referencia, 1765, 1781, se introdujeron las fórmulas básicas para la determinación del volumen de secciones fustales. Significa que antes de 1781 se desarrollaron los métodos para medición de árboles. Y aquí tenemos algunas de las referencias. En el siglo XVI, estamos hablando de 17, 1600 y garra, se hacen las primeras cubicaciones, pero la valoración de eso viene desde antes. Y si nosotros vemos por aquí el uso de algunos aparatos dendrométricos, a finales del siglo XVIII ya se usaba la cruz del hachero, la forcípula de brazos iguales en el siglo XVIII, XIX, la barrena de Presler o el talado de Presler. Y estas fechas me interesa que las tengan como referencia porque frecuentemente tenemos a mucha gente moderna que nos dice o que dice es que somos muy anticuados. Una referencia de 1999 es una referencia viejísima. Yo siempre les contesto y les señalo que tenemos conocimientos de 1800, como es el caso de la tabla de volúmenes, 1804, que ellos ya las sabían hacer y las usaban. Y nosotros, pregúntenles ustedes a los forestales que andan por ahí circulando, cómo se construye una tabla de volúmenes, cómo se construye una tabla de rendimiento, cómo se construye y cómo se usa una regla de estimación maderera, que aquí la tendremos que ver. Después de la tabla de volúmenes, una regla de estimación maderera es lo inmediato. Y bueno, no usamos esas tecnologías, esas técnicas, no las entendemos, pues es normal que revisemos esos conocimientos y veamos cómo las podemos desarrollar. Por eso me interesa mucho esta parte del desarrollo histórico. Tenemos aquí algunas otras referencias históricas, algunas funciones que tenemos con los inventarios, que es la parte, digamos, estructurada en donde se ponen los resultados de la medición forestal, de la dasometría, tanto en la parte dendrométrica como en la epidométrica, y es la utilidad que tienen los inventarios o que tiene la dasometría. Primero nos permite describir la situación en la que se encuentra un bosque o un monte. Se puede investigar, se puede caracterizar la estructura de la masa, se calculan sus existencias reales y se estiman sus crecimientos. Para ustedes y para nosotros, debo de decirles, en este curso de dasometría, tenemos que entender, y esa es mi meta, tenemos que saber, todos ustedes y yo, cómo se calculan y cuáles son las existencias volumétricas en un rodal determinado y cuál es la posibilidad anual. Es así, anótensela entre la parte superior de los ojos y la parte inferior superior del ombligo, se hace entre corazón y cerebro, para que se distribuyan todas las venas y arterias del cuerpo de cada uno de ustedes y aprendan. En este curso tendremos que determinar 3 cosas: las existencias reales y la posibilidad anual mínima. ¿Qué son las existencias reales? Es la cantidad de madera o la cantidad de recurso que existe en un momento determinado en un área definida. ¿Qué es la posibilidad anual? Es la cantidad de producto, tradicionalmente madera, que se puede aprovechar de una determinada superficie con ciertos recursos en un tiempo determinado. Y ahí viene la cantidad, la parte interesante.
sin detrimento de su existencia, es decir, que sea sustentable. Algunos de ustedes seguramente ya les dio vuelta el librito, y la palabrita es interesante, sustentable. Si no sabemos cuánto crecen los recursos forestales o los recursos que tengamos, ¿cómo le haríamos para saber si es sustentable o no? La única manera es saber cuánto crece y a partir de ahí determinar cuánto podemos aprovechar, de tal manera que si nosotros queremos que se mantenga como está el nivel de existencias actuales, pues lo único que podemos cortar o aprovechar serán lo que ha crecido. Si queremos que ese recurso crezca más, que mañana tengamos más recurso del que ahora tenemos, pues tendremos que cortar menos de lo que crece, aprovechar menos de lo que crece. Ese aprovechamiento, esa corta puede ser de cero, significa que va a ir creciendo tanto como su crecimiento, la velocidad de crecimiento se vaya acumulando. Si queremos que esos recursos crezcan menos o reducir la existencia de los recursos, pues podemos aprovechar más de lo que crece. Y ahí están los tres conceptos, las tres variantes de la famosísima sustentabilidad. Para ustedes, que serán especialistas en restauración forestal, pues será fundamental saber cuánto crecen, y el supuesto básico de la carrera es que se aprovechó más de lo que crecieron y entonces pues, los recursos han ido demeritando y por lo tanto es necesario restaurarlos. ¿Cómo los podemos restaurar? Los bosques, desafortunadamente, solamente se pueden sustituir por otros bosques. Es muy complicado restaurar así como pensaban una estatua, una pintura, una obra, un puente. Los bosques solamente dejándolos ahí, que crezcan más y aprovechemos menos de lo que tienen. Y eso es lo que tendremos que ver, estimar sus crecimientos para la posibilidad anual. El crecimiento, la tasa de crecimiento de un bosque será igual a la tasa de aprovechamiento y eso se llama sustentable. ¿Para qué otras cosas sirven la dasometría? ¿Para qué nos sirven los inventarios? ¿Para qué nos sirve medirlos? Pues vamos a ver cuál es la combinación de esos distintos tipos de vegetación que nos pueden proveer de diferentes materiales, como matorrales, la baja caducifolia o vegetación suprimida, etc. Pues tendremos que saber la espesura de las masas, tanto aquella teórica, natural, como la que a nosotros nos gustaría, la que es óptimamente deseable. Podemos determinar ahí la biodiversidad. ¿Cómo sabemos que México es el cuarto, quinto país o el tercer país más diverso del mundo? Pues tendremos que saber cuántas especies diferentes hay ahí, el estado sanitario, el estado silvícola, la situación respecto a la erosión, si es que tenemos por ahí la combinación de conocimientos de suelos, conocimientos topográficos, con la existencia de bosques. Esto sigue siendo estructura, la frecuencia de arbolado de pequeñas dimensiones o la estructura de un rodal, cuántos chicos, cuántos medianos, cuántos grandes, cuál es el efecto de unos, el efecto de otros, habrá que lo determinar. Entonces decíamos aquí que la dasometría tiene que ver con una herramienta que nos proporciona datos como información, la herramienta que nos proporciona datos que se generan en un lugar determinado, los cuales son utilizados o se transforman en información y nos sirve para la gestión o la planeación o la toma de decisiones, y eso es el manejo forestal. Decíamos aquí que la dasometría se divide en dendrometría y epidometría. La dendrometría trata de las medidas de las dimensiones de los árboles y bosques desde un punto de vista estático. Es una fotografía del estudio de la forma, del volumen, de los diámetros, de las alturas. Mientras que la epidometría trata de las técnicas de medición y las leyes que regulan el crecimiento y la producción. Ahí estamos hablando de tasas de crecimiento o velocidades de cambio a través del tiempo. En ambos casos tenemos que hablar de árboles y masas forestales. Decíamos la dendrometría desde un punto de vista estático y la epiometría desde un punto de vista dinámico.
Y aquí tenemos la manera, como ahora ya lo ponemos, de ver el manejo forestal como una aplicación, como una generalidad de la ordenación forestal, basada en conocimientos básicos que nos proporcionan la dendrometría y que son aplicables para diferentes ramas del conocimiento que ya habíamos visto. Leemos básicamente el objetivo de la dendrometría, que ya platicamos de algunos de ellos, y nos vamos al objetivo de la dendrometría, que es lo que les decía yo. Si podemos en su momento llegar a la determinación precisa de las existencias reales de un bosque, el objetivo de este curso se ha cumplido. Si no lo logramos, tendremos que hacer lo necesario para que ello sea posible. Quisiera dejarle hasta ahí porque son las 17:24. ¿Alguien de ustedes quiere tomar la palabra y hacer algún comentario? ¿No? Delgado Lugo. Hagamos el ejercicio nuevamente, compañeros, y abran sus cámaras. Vamos a ver qué tal andamos. Mientras tanto, Gerardo nos dice qué tal se siente. Perdón, Delgado Lugo. ¿No vive por ahí Delgado Lugo? No sirve su micrófono ni su cámara, profe. Ah, ¿es el que habla por ahí que no tiene micrófono ni cámara? Sí, es él. Vaya, vaya. Daniela Aide, ya le preguntamos a Daniela, ¿verdad? Itzel Karina, ¿dónde anda? Acá estoy, profe. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Bien? ¿Bien Sí. qué? ¿Bien qué se siente usted? Pues sí. Se quedó bien pegadita a la cámara y la tiene ahí guardada como fondo, ¿verdad? No. Keila Pacheco, ¿tiene algún comentario? ¿No? Dice que quién sabe. Perdón, todo bien, profe, muchas gracias. ¿Llegó corriendo? No, lo que pasa es que se me olvidó activar el micrófono. ¿De dónde es usted, Keila? ¿Mande? ¿De dónde es usted? De Oaxaca. ¿En qué parte? Ah, de la costa. De un municipio que se llama San Pedro Pochutla. De San Pedro Pochutla. Así es. ¿Y qué tal va seguido ahí para el municipio de la Basílica de la Virgencita Negra? Perdón, ¿cómo dijo? A Juquila. Ah, ¿Ha seguido? a Juquila, sí. He ido, pero bueno, la última vez fue hace unos 8 años, tal vez.
Brenda Saraí, ¿de dónde es usted? ¿Sí me escucha, profe? Sí. Soy de Texcoco. Ah, vaya. ¿Usted hace buenos tlacoyos? No, pero me estoy enseñando. ¿Y don Héctor Miguel López dónde anda? Aquí estoy, profesor. ¿Usted de dónde es, Héctor? De Oaxaca, de la capital. Hace buenas tlayudas, entonces. Ajá. Sí, sí, sí. O nada más se las come. Sí, también. Muy bien, no he recibido un mensaje por acá de sus compañeras jefas de grupo. En un momento más entro en contacto, o si alguien me puede escribir aquí en el chat los correos del grupo. Disculpe, profe, yo ya le mandé mensaje. ¿Ya? Ya. Ah, ok. Entonces lo veo aquí y mando el material. Y como ya son las 19:30, quiero ser respetuoso de estos tiempos. Salvo que ustedes tengan alguna pregunta o comentario, nos veríamos. Les voy a mandar el trabajo, el primer laboratorio, de hecho, ya, para que lo vayan leyendo en sus correos y lo resuelvan. La primera parte creo que vamos a hacer en este momento, por ahí se ponen en contacto ustedes, y como ya sabemos que eso sucede, vamos a armar equipos de 4 o 5 personas. ¿Sale? Excepcionalmente podemos poner un equipo de 6 y ese mismo equipo va a ser con el que podamos trabajar, para que lo piensen bien. Con ese equipo vamos a ir trabajando de aquí a terminar el curso. En el momento que tengamos que hacer prácticas de campo, ese será el mismo equipo. Yo les agradeceré que vayan armando sus equipos y lo tratamos en la siguiente sesión. Me van a mandar un comunicado para ver quiénes son los integrantes del equipo. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda o comentario? Yo. Sí. ¿Los equipos No, profe. pueden ser de diferentes, pues sí, de diferente grupo? Preferentemente que sean del mismo grupo, por aquello de la división de las salidas. Las salidas normalmente son grupo. Sí, gracias. Por favor. ¿Listos? Pues un gusto que hayamos empezado en este rollo. De acuerdo con nuestra asistencia, tenemos, creo que nada más nos faltaron 6 compañeros. Esperemos que por ahí tengamos en algún momento manera de comunicarnos con ellos. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Bye.